Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver un poquito sobre la sociedad y la educación en el mundo heleno, que como sabéis era el conjunto de territorios o polis que compartían una cultura común que coincide casi con la actual Grecia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que había una división social fundamental, condicionada por el concepto de ciudadanía, que deberíais añadir a vuestros conceptos de la introducción de este tema. La ciudadanía era la condición de pertenecer y participar en la polis y en su vida pública y los derechos que te conferías si cumplías estos requisitos. Tu ciudadanía dependía de la polis en la que habitaras, pues en Esparta bastaba con ser hijo de padre espartano, mientras que en Atenas era más restrictiva, pues debías ser hijo de padre y madre ateniense. De esta forma, había dos tipos de personas, grosso modo, los ciudadanos y, por otro lado, los no ciudadanos. Los ciudadanos gozaban de todos los derechos que las leyes concedían, independientemente de si era una oligarquía o una democracia. Además de los derechos, tenían deberes, pues debían pagar impuestos y servir en el ejército. Lo de servir en el ejército nos da una pista de quiénes eran, pues las mujeres, en aquella época, no podían ser ciudadanas ni tener la ciudadanía, puesto que, entre otras cosas, no participaban en la guerra. Otro aspecto es que la ciudadanía se podía perder, pues si eras castigado o perdías tu libertad por convertirte en esclavo, dejabas de ser ciudadano. La gente humilde era la que corría este riesgo, pues el impago de deudas e impuestos te convertían en esclavo. Los no ciudadanos eran un grupo más heterogéneo. De hecho, lo componían los metecos, que eran los extranjeros que residían en la polis, que se dedicaban al comercio y a la artesanía. Los esclavos, prisioneros de guerra o castigados por el impago de deudas e impuestos, y tenemos también que esta gente se dedicaba a los esclavos a trabajar en los campos y minas, es decir, los peores trabajos. Otros que tampoco gozaban de la ciudadanía, en este caso otras, eran las mujeres, que independientemente de si eran libres o esclavas, carecían de derechos. Con respecto a la educación que se recibía en las principales polis griegas, tenemos que tener en cuenta que en la antigua Grecia había dos grandes modelos de educación, el que estableció Esparta y el que estableció Atenas. Ambos excluían a las mujeres, pues se entendía que la formación servía para educar al ciudadano y la mujer, para estar en el hogar, no precisaba de esos conocimientos. En el caso de Esparta, la educación era para formarlos como soldados, pues desde los 7 hasta los 20 años eran enseñados duramente en las artes de la guerra sobre todo, apartados de la familia, con idea de fortalecerlos moral y físicamente, para que no fueran, a ver si nos entendemos, personas débiles. Se buscaba que fuesen grandes soldados, y de hecho a las mujeres se les recomendaba que, sin tener educación, practicaran deporte, para que estuvieran fuertes y dar hijos fuertes a Esparta que sirvieran como soldados. Como dato curioso, os diré que a la educación espartana se la conocía como agogé. De este vocablo griego viene la palabra pedagogía. Pedos quiere decir niño y agogé, educación. Por tanto, pedagogía significa muy bien, la educación de los niños. Qué bonito concepto para añadir a tu glosario de conceptos de la introducción. La educación ateniense, por contra, era mucho más cultural. Se les educaba en música, letras y gimnasia. La polis no se encargaba, sino que las familias enviaban a sus hijos a un maestro que les daba esta formación. Pagaban por ello. Las más pobres, las familias más pobres quiero decir, gozaban de menos cultura y las más ricas tenían varios maestros que les daban una formación mucho más completa. Cuando cumplían los 18 años, hacían 2 años de servicio militar y tras ello recibían la ciudadanía de pleno derecho. Las mujeres
Las pobres no aprendían estas cosas, pero las más adineradas aprendían música y a leer y a escribir, sobre todo para tocar la cítara, porque estaba bien visto que una mujer supiera tocar instrumentos para complacer a los hombres durante las comidas. Con esto terminamos la sociedad y la cultura. Espero que este vídeo te haya gustado. Si quieres ver otros vídeos, pincha en el banner con mi logo y suscríbete a mi canal El Heraldo de Clío. ¡Adiós!